Nuestra historia, voz de relator número 3, primavera, Baires, primavera. Oí un canto. Oí un canto, oí una voz. Esa voz surca la plaza, esa voz no cesa. Te veo, María, te veo tan mía, te veo con tu cuerpo y te bebo en esta primavera popular. Cuando a nosotros vuelve lo que es nuestro, cuando nuestros ojos miran hacia el cielo y caminamos altos entre compañeros, cuando la vida se esconde en un rancho y sale a las calles a ganar la apuesta. Te veo, María, junto a tu hombre. María, tu nombre, María, es el de millones, nombre de primavera, nombre de la alegría. Repito en los labios las letras que te llaman, María, María, las voces que te acercan, más todavía. María, María, llevo tus manos sobre las mías. María, María, evita, evita, por la gran ciudad abierta todavía, por esta Buenos Aires que hoy nos sonríe y camina, por este canto nuestro que se eleva noche y día. María, María, se desliza entre nosotros un gusto, inocencia, un sabor de noche y día. María, María, de agua y sal es la vida. María, María, noche y día. La luz naciente surca el río, tu sombra la ilumina, tu sombra que al pasar alumbra como un astro pastos y sembradíos. María, 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 tu nombre de mujer y primavera mía. María, María, escribirá junto a otras María la historia todavía. María, María, nueva historia que comienza este 17 de octubre. Lo sabías, María, María, nombre de mujer
y primavera viva, María, María. Eva Duarte de Perón. Y luego el número 4. Fui a tu encuentro, María. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Te veo yendo a buscarme. Estás ahí, es un día de sol y todos hablan de ese hombre. Dicen que nos conoce, que tejerá nuestro destino y querrá para nosotros lo que nosotros ansiamos para nuestros hijos. Antonio, esa tarde te conocí muy cerca de la plaza. Llegabas de lejos, fui a buscarte sin saberlo y me contaste tu vida, de los amigos del trabajo, de las horas, la esperanza. Ese día supe de vos y te llevé conmigo. Cuando regresé a la casa de mis padres, ya estabas ahí. Estabas junto a mí, Antonio mío. Fui a buscarte sin saber, fui a encontrarte sin saberlo. Allá en la plaza de Mayo. Antonio, Antonio, Antonio mío. Después del 4 viene el 5. Conquistas sociales. Narrador, conquistas sociales. ¿Qué fue lo que tanto cambió? ¿Qué hizo que se viera aquello que estaba oculto? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué hizo que se viera aquello que estaba oculto? Mis ojos no retienen imágenes de esos días. Me hablan de Perón y de Evita. Me dicen que con ellos se hizo todo más fácil. Mis ojos no retienen, no contienen la magia de esos días. Veo fotos de Antonio y de María, de Mar del Plata, de Córdoba
partes del litoral de Buenos Aires. Yo veo nomás voces de conquistas sociales llegan a la plaza de los sindicatos, a la central obrera. Son los descamisados, son los compañeros, son los laburantes, son los obreros, son los obreros. La ciudad tomó color, color de bandera, cambió el habla de la gente, su sonrisa verdadera, pero existían rumores, rumores de otras cosas, oscuras aves que surcan el cielo, aves dañinas, aves rapaces que se reúnen